en muchos países. Panamá es el principal. Aquí el pastor preguntaba de las personas que tenemos que buscar, también los panameños. Los panameños, hay pocos panameños aquí en España, así que se le hace un poquito más difícil a Ellington, a Carolina y compañía buscar panameños aquí en España. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de buscar principalmente a los españoles, porque siempre pregunto, ¿cuántos españoles hay en las iglesias adventistas? A todas las que voy, el hermano pastor Marco también puede dar crédito de eso en su iglesia. ¿Cuántos españoles hay? Miren, como 3, o sea que ni siquiera está seguro siempre. Es un asunto, nosotros sabemos que podemos decir que es una iglesia latina, iglesia, está Sudamérica, está Centroamérica, el Caribe, nosotros que somos del sol caliente, por eso sentimos más el frío. Estamos en medio del Caribe, ahí en Santo Domingo, Cuba, la gente de Cuba, estamos al ladito ahí, ¿verdad? Puerto Rico, estamos en el centro y nos abaten los huracanes, donde mayormente se forman los huracanes en el centro del mar y se expanden hacia muchos lados. Así que nosotros aquí en España, además de invitar a nuestros paisanos, debemos traer españoles. Hello, un amencito por allá. Amén. ¿En qué país estamos, mis queridos? Hello, ¿en qué país estamos? Estamos en España y se van a perder los españoles al lado nuestro. Entonces, ¿qué haremos? Recuerden el primer testimonio que yo di aquí hace casi 6 años, no sé si lo recuerdan, que para regalar 8 Biblias que tenía mi suegra guardadas de cuando ella era colportora, 8 Biblias, para regalar 8 Biblias yo tuve que tocar 40 puertas y no las regalé todas porque no las recibieron todas, me quedó una, porque en el edificio donde vivo son 8 pisos por 5 puertas, 5 por 8, no, eran 46, son 6 puertas por 8, 6, 48, ¿no? 6 por 8, 48, estoy bien en matemática todavía. 48 puertas para regalar 8 Biblias, 7 Biblias, porque me rechazaron casi todas, no. Y la mayoría son españoles los que viven allí. Y los que recibieron las Biblias, solamente una española. Después los otros eran algunos cubanos, otros peruanos y así sucesivamente. Pero siempre he dicho, nuestro gran sueño, mis queridos, al venir aquí, al ser traídos por Dios, pues usted no está aquí de casualidad. ¿O usted cree que es por casualidad que está aquí? Cuando estuve en Valladolid, duré 1 año viviendo allá y cuando vine aquí también dije, ¿para qué me trajo el Señor aquí? ¿A qué? Siempre me preguntaba. Yo vengo a Alemania, hacer una invitación a Alemania, para pastorear en Alemania. ¿De dónde le salió que en el mismo momento que yo llegué, cambiaron al presidente? El presidente que estaba antes recibía personas que hablaran inglés para pastorear en ese lugar. Pero al que colocaron en el momento que yo llegué, dijo, si no sabes alemán, no puedes pastorear aquí. ¿Listo? ¿Fue casualidad? ¿Quién sabe? Yo creo que no. Entonces el Señor tenía un plan para que nosotros llegáramos por estos lados. Y yo creo firmemente que no es casualidad que usted y yo estemos aquí, sino que el Señor quiere salvar por lo menos a un español en el lugar donde usted vive. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Hay algún español cerca de donde usted vive? ¿Usted cree que el Señor puede salvar a un español donde usted vive? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Hay poder en el Señor? Claro que sí. Ha habido un clamor a nuestra persona últimamente de que debemos hablar de profecías. Varias personas nos han dicho, hablamos de muchos temas, menos de profecías.
Vamos a hablar de profecía, pues. La hora cero es el título. Y él respondió: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será. ¿Escucharon la hermosa canción que cantó Joelis? Joelis en la semana me dice: pastor, ¿de qué usted va a hablar? Yo le dije del santuario, del perdón, de la intercesión, y miren qué hermosa, nunca la había escuchado, hermosísima canción, gloria a Dios, Dios te bendiga. ¿Saben ustedes que la mayoría, según un estudio que se hizo, el 99.99%, lo repito, el 99.99% de los adventistas del séptimo día no se sabe esa profecía? Silencio sepulcral. John Dee habló del santuario, de los muebles y de una función específica. Y yo estuve ahí y escuché el tema. No voy a repetir lo que dijo yo. Vamos a hablar exactamente de dónde surge el santuario. Porque yo les hablo del santuario y de sus muebles. Y a ver si recuerdan cuántos muebles tiene el santuario. Él lo dijo aquí, no lo diga John Dee. ¿Cuántos muebles tiene el santuario? Santo Dios. Aleluya, dice el pastor Evangelio. ¿Cuántos muebles tiene el santuario, mis queridos hermanos? 7 no. Alguien levantó 4, otro 5. Ay Dios. El santuario tiene 6 muebles. Vamos a mencionarlos. ¿Qué estaba en el atrio? Lo primero que se encontraba. A ver. ¿Qué cosa? No. El lavacro es lo primero que está. Perdón, como dijo Santo. ¿Quién fue? Pedro. El altar del sacrificio. Perdón. Lo primero es el altar del sacrificio. Luego de los sacrificios está el lavacro. Después de los sacrificios, entonces necesita lavarse. Y luego está, ¿qué cosa? La mesa de los panes. Luego está en ese mismo lugar, que es el lugar santísimo, santo. ¿Qué más estaba en el lugar santo? Lo puso yo, el candelabro. ¿Y qué más estaba allí? El altar de incienso. Vamos aprendiendo. Muy bien. Ahora bien, ya vamos por cuántos muebles. Por 5, falta 1. ¿Dónde estaba ese? En el lugar santísimo, que era el lugar donde el sacerdote entraba ¿cuántas veces al año? Una sola vez. ¿Y cómo se llamaba ese día? El día de Yom Kippur o día de la expiación. Y si alguien osaba entrar ese día que no fuera el sumo sacerdote, ¿qué pasaba con él? Se moría. Y si el sumo sacerdote pasaba con pecado sin confesar, ¿qué pasaba? También se moría. Tremendo, terrible. Era algo serio. Entonces, ese santuario del cual habló John Dee, del cual estamos hablando nosotros de los muebles, ahora vamos a ver de dónde se origina, de qué es este asunto, de qué va, como dicen, a ver, esto, okay. Dice aquí en Daniel 8:14. Y él le respondió: ¿quién? Ya veremos. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será ¿qué cosa? Restaurado o purificado, dice otra versión. Muy bien. ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo 24:15? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee, ¿qué cosa? Entienda. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? Usted lo puede corroborar en Daniel 12:11. La abominación desoladora. No les voy a hablar exactamente de esta parte porque tenemos que llegar precisamente a la parte principal de lo que queremos decir acerca del santuario. La abominación desoladora tiene que ver con la destrucción del templo, y Antíoco IV, que incluso se atrevió a ofrecer sacrificios en el altar de cerdos.
Ustedes saben que la abominación más grande para un judío, ¿qué cosa es? El animal. Entonces, ellos, antiguo concuerdo, en esos días, poquito antes de Tito, en el año 70, antes de destruir el templo, ellos incluso se atrevió a sacrificar cerdos. ¿Qué era lo que se sacrificaba en el altar? Becerros, pero no cualquier becerro o palomino o oveja, sino las ovejas que estuvieran sin mancha, no cualquier oveja. Pero este señor Antíoco, por eso algunos creen que era el anticristo que hablaba, ¿cómo se llama? Pablo, pero no se refiere a eso. Ese es otro tema que podemos dar más adelante. Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Estamos hablando del santuario. Vamos a ver qué santuario. Daniel 8, 12 al 14. Veamos un poquito más. Aún estaba hablando. ¿Quién está hablando allí? Aún estaba hablando yo. ¿Quién es ese? En oración, cuando aquel varón Gabriel vino volando con presteza y me instruyó, porque él no entendía de qué se estaba hablando. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿De qué me está hablando el ángel? Muy bien. Entonces el ángel le respondió también en el verso 16 y 17, en los versos: hijo de Adán, Daniel 8, hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo ¿de qué? Del fin. Hay muchas profecías, varias profecías a las que Daniel se le dice es para el tiempo del fin, pero nosotros vamos a ubicar en esta. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Hello. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Dios. ¿Tienen miedo de decir? Israel, los judíos, ¿no? Entonces, 70 semanas estaban determinadas para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esto que está aquí es el centro de la profecía de 2300 días, principalmente de las 70 semanas. 70 semanas, ¿a qué equivalen? Y vamos a verlo ahora. Vamos a ver. Porque vamos a aprender las fechas. Después de aprender las fechas, vamos entonces a concluir con algo que van a ver más adelante. 40 días te di, cada día por un año. Ezequiel 4, 6 y 7. Un día profético es un día literal, o un año literal. A 2300 días proféticos entonces son 2300 ¿qué? 70 semanas proféticas son 70 semanas ¿qué? Literales. Aquí está, que no se le había puesto. Muy bien. Continuamos un poquito más. Vamos a ir viendo los periodos, no se preocupen. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 ¿qué semanas. cosas? 7 semanas. 7 semanas. ¿Y qué más? Y Y 62. 62 semanas. 7 y 62, ¿cuánto suman? 69. Y la plaza y la muralla se edificará en tiempos angustiosos. ¿Por qué tiempos angustiosos? Ese es el tiempo en que el pueblo de Israel está cautivo. ¿Dónde? En Babilonia. Muy bien. Se restaurará en ese tiempo. Ahora hay algo más interesante en esto. Esto hay que aprender. A ver, quiero que presten atención. Si no entienden esta parte, no entenderán la profecía completa. ¿No voy a entender? Aquí inicia el asunto. Y voy a explicar 3 cosas que vemos ahí. Artajerjes, rey de Persia, decretó la reconstrucción de Jerusalén en el año 457. Los testigos de Jehová dicen que esta profecía de los adventistas del séptimo día no sirve, no tiene base. Por conclusión, ellos dicen que el santuario celestial o el santuario no tiene validez bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos una fecha. Aquí no les puedo mostrar porque en la pantalla, ¿ven? ¿Ustedes ven esa lucecita? En la pantalla no se ve. ¿Ven? Ustedes ven en 457. Los testigos de Jehová, literalmente, es la religión, según las estadísticas, es la religión que más estudia. Busquen las estadísticas. Me gustan las estadísticas. Yo busco eso. Según las estadísticas de la gente que ve de las religiones, la que más estudia
incluyendo a sus hijos, es la de los testigos de Jehová. De que apliquen mal alguna profecía es otra cosa. Por ejemplo, la profecía de Daniel 2, de la estatua, ¿se acuerdan? Ellos la saben igual que nosotros, literal. Busquen en YouTube para que vean. Los testigos de Jehová explican la profecía de la estatua de Nabucodonosor idéntica a nosotros. ¿Dónde falla? Al final, la piedra. La piedra que es cortada. Ellos dicen que vendrá un gobierno humano que no se sabe qué Mesías será ese ni de dónde saldrá y que va a arreglar este mundo. Por eso, los testigos de Jehová, los que son más altos, de más alta jerarquía, ya tienen sus casas miradas. Sí, ya hay alguien que tiene la casa de Bill Gates vista porque esa se la va a dar Jehová. Sí, los testigos, literal lo que le estoy diciendo, lo estoy inventando. Alguien tiene vista la casa de Brad Pitt porque esa va a ser para él. Alguien tiene vista la casa de, ¿cómo se llama esta famosa Shakira? Esa va a ser para él. Sí, ellos están por jerarquía. Ellos estudian todo esto. Sin embargo, lo aplican mal al final. Pero también esta profecía, ellos dicen que nosotros la aplicamos mal porque no debemos tomar el 457 porque podríamos tomar otra orden. Busquen sus Biblias, por favor. Busquen sus Biblias, ustedes van a leer. Esdras. Hay 3 órdenes. Lo que ellos dicen, ¿por qué nosotros tomamos el 457 y no tomamos las otras 2 órdenes que se dieron? Vamos a ver las otras 2 órdenes que se dieron antes de la de Artajerjes. Fueron antes. Darío dio una orden y Ciro da otra orden. Veamos. Esdras, el capítulo 6 y el verso 1. Vamos a ver la primera orden. Esdras 6, 1. ¿Quién lee, por favor, rapidito? Adelante, Daniel. Ya, alguien está ahí. Sí. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Muy bien. ¿Qué rey dio una orden? ¿Qué dice ahí? ¿El rey? Darío. Veamos otra orden dada en el verso 3. ¿Quién me lee? Otra persona que me lea fuerte y claro. A ver, la jovencita allá quiere leer. Ponte de pie y lee fuerte. A ver. El verso 3. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Darío da la primera orden. ¿Quién da otra orden? ¿Quién? Ciro. ¿Y por qué tomamos la de Artajerjes? Dicen los testigos. ¿Cómo usted explica eso? Porque las primeras 2 órdenes no se cumplieron, aunque fueron dadas por 2 reyes, no se cumplieron. Solo la de Artajerjes fue cumplida cuando el pueblo salió realmente. Y no solamente eso, sino que Artajerjes, él mismo, en persona, se encargó de que se cumpliera. Y dijo, más que los otros 2, dijo, el que no ponga en obra, lea el texto completo, no tenemos tiempo para leer todo el texto, el que no ponga en obra este decreto y se atreva a oponerse, porque ustedes si miran las primeras 2 órdenes se van a dar cuenta que hubo un grupo de personas que se opuso, y esas personas que se opusieron hicieron que el pueblo retrocediera. No se va a seguir la construcción. Artajerjes dijo, el que se oponga y el que no cumple esa ley, su casa y toda su descendencia será puesta en muladar. Leemos para que vean. O sea, la orden de Artajerjes, además de cumplirse, él amenazó y se atrevía a no cumplirla. Por eso nosotros tomamos la orden de Artajerjes, porque además, como dice nuestro querido Marlon, además de que se cumplió, también en persona él se encargó de que se cumpliera eso. ¿Muy bien? ¿Por qué tomamos la orden de Artajerjes y no la de Ciro ni la de Darío? Porque esa fue la que se llevó a cabo hasta el final, hasta que se reconstruyó. Muy bien, seguimos entonces un poquito más. Veamos, porque dice que desde que salga la orden hasta ¿qué? Desde 457, que es cuando se da
la orden para restaurar a Jerusalén hasta el 408. ¿Por qué ustedes ven algo como diferente a como nosotros contamos ahora? Por ejemplo, nosotros contamos 1, 2, 3, 4 en forma ascendente. Y aquí ustedes están viendo que el 457 es mayor que el 458, porque se está hablando antes de ¿qué? De Cristo. ¿Lo entender? Entonces se cuenta en forma descendente hasta Jesús. Y eso lo vamos a ver ahora. Un poquito más. Entonces esa es la primera 7 semanas. Si usted multiplica 7 por 7, ¿cuánto le da? 49. Entonces, ¿cuánto tiempo duraron reconstruyendo ese lugar? A ver, 49 años. Eso fue para acá y para allá y se oponía gente y no se oponían y miren y paren y se cansaban y el Señor decía, sigan, que yo los voy a liberar. Y así ocurrió. Muy bien, las primeras 7 semanas se cumplieron. Entonces veamos un poquito más, porque son 70 semanas. Ahora faltan unas 62 semanas más que tienen que cumplirse. ¿Qué ocurriría en esas 62 semanas? A partir de o después de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, entonces habría 434 años que nos llevarían al tiempo de ¿qué? Que Jesús fue bautizado. ¿En qué año fue Jesús bautizado? Dice ahí. En el año 27, noten ahora que ya empezamos a contar. ¿No entienden? ¿Por qué ahora dice año 27 si estamos en 408? Porque ahora se empieza a contar. Jesús nace. Y cuando al nacer Jesús empezamos a contar 1, 2, 3. Ahora bien, supuestamente se perdieron unos 2 o 3 años, no más. Hay mucha gente que está especulando de que se perdieron unos 15, 20, 30 años a partir del nacimiento de Jesús. Pero eso no tiene ninguna base. Tenemos base más firme de que lo que se pudo haber perdido en el cambio del calendario, que era un calendario antiguo que se usaba, se cree que era de los Acadio, tiempo allá, y después se empieza a usar el calendario judío, que es para contar a partir del nacimiento de Jesús. Y se cree que se perdió 1 o 2 años. O sea, estaríamos en el año 2023, estamos ahora, ¿no? Estaríamos en el año 2025 o 26, no más. Así que no se perdió un milenio en esa transición. Muy bien. Entonces, en el año 27 de nuestra era, Jesús es bautizado. Pero también dice la palabra que tan pronto como Jesús fue bautizado, ¿qué? Subió del agua y en ese momento se abrió el cielo. ¿Y qué descendió allí? ¿Qué descendió? El Espíritu Santo en forma de paloma. Eso está en Mateo 3. Muy bien. En esas 62 semanas también debería ocurrir, además del bautismo de Jesús, algo más. A ver, ¿qué más ocurriría? Daniel 9. ¿Están tomando nota? Si desean, pueden tomar nota. Y si no la tienen, yo puedo pasarle algunas. Después de las 62 semanas se quitará la vida, ¿a quién? Y no por sí mismo. Y en otra semana se confirmará el pacto. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora vamos a ver si eso se cumplió. Mateo 27. A ver si se cumplió. Mateo 27, 50 y 51. ¿Qué dice? Entonces Jesús, habiendo exclamado a gran voz, exhaló el Espíritu, y en eso, el velo del templo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de arriba hacia abajo en 2 partes. ¿Qué significa eso? Que ya, por eso dice, ya se quitará el continuo. El sacrificio ya no es necesario que usted lleve un palomino, ya no es necesario que usted lleve una oveja, no es necesario que lleve un becerro y mucho menos. Y esto sí, y esto, un terrorista. No iba a ser eso, pero bueno, ya se dijo. Y mucho menos, escuche bien, no necesita sacerdotes. Hello. No necesita sacerdotes. ¿Por qué les digo esto? Además de que ya venía estudiando este tema lo he dado en otras ocasiones, alguien me dijo ayer que sabe, me sigue en YouTube,
y me dice, mira, yo tengo la primera comunión, tengo que hacer el bautismo de un hijo, y entonces usted no puede porque yo llego tarde. Y el sacerdote me dijo que tengo que ir porque tengo que confesar mis pecados. Usted no me puede confesar. Me dijo a mí, ayer, un joven. No me puede confesar y después usted le dice al sacerdote que yo me confesé con usted. Bueno, yo he visto en la televisión cómo se hace ese asunto. Yo le dije, mira, lo que pasa es que nosotros los adventistas no actuamos de esa manera. Para nosotros, a quien debemos confesar en los pecados es a Dios. Y Dios te perdona tus pecados. No, pero a mí me enseñaron que yo tengo que ir allí y confesar y decirle todo lo que he hecho. Y entonces él me dice, me pone una penitencia, lo que sea. Pues bueno, yo creo que me la va a poner grande porque yo he sido malo, dice. El caso es, mis queridos, no necesitamos sacerdotes. No necesitamos ya, porque nuestro sumo sacerdote, vamos a ver más adelante, y nuestra Pascua, que es Cristo, el Cordero que fue inmolado, ya fue inmolado una sola vez y para siempre. Gloria a Dios. Y está en un lugar que vamos a ver ahora. El Mesías, en 3 años y medio después del inicio de su ministerio, en el año, ¿en qué año murió Jesús? Ustedes me están escuchando. Yo hablo bastante fuerte, tranquilo. No pasa nada, él lo arregla ahora. Vamos con esto. 2, 3. Muy bien. ¿Jesús murió en qué año? En el año 31. Pero dice que son 70 semanas. Hasta ese tiempo, ¿qué tiempo llevamos? Vamos a ver qué tiempo llevamos. Si Jesús murió en el 31, a la mitad de la semana, ¿qué significa? ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. Entonces, dijimos que es día por año. 7 días serían 7 años. La mitad de 7, ¿cuánto es? 3 y medio. Entonces Jesús muere a la mitad. Entonces falta la mitad. Para cumplirse las 70, ¿qué? Veamos entonces qué ocurriría en esa mitad. Veamos. Hechos 7. En Hechos 7, los versos 58 en adelante, dice: y echándolo fuera, ¿qué pasó? Echándolo fuera, lo apedrearon. Cuando lo apedreaban, ¿quién? ¿A quién apedreaban? Oró ese día. Y se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Muy bien. Veamos aquí. Cuando Esteban fue apedreado, ¿en qué año dice ahí? ¿En qué año? En el año 34, ¿después de quién? Y los judíos dejaron de ser la nación escogida de Dios. Ahora hay un Israel espiritual. ¿Quién me quiere leer, por favor? Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Para ver las 70 semanas que son cortadas de las 2.300 tardes y mañanas o 2.300 años. A ver, sí, mi querido. Ya no hay judío. Perdón. Sí. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Amén. Ya no hay judío ni griego. Antes el pueblo de Israel fue escogido, pero ellos pensaron que esa escogencia que Dios hizo de ellos era para que ellos sean salvos solamente. No, ellos fueron escogidos para hacer luz para el mundo, pero se quedaron con esa luz. Y peor aún, rechazaron esa luz, que era ¿quién? Cristo. Y entonces ustedes saben lo que hicieron con Jesús, lo acabamos de decir. Mataron a Jesús, y hasta esta fecha el 99.99% de los judíos no cree en Cristo Jesús. Y la palabra dice en Juan 10 que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y aunque ellos sean el pueblo, literal, son el pueblo, nosotros no podemos negar eso, al que Dios llamó a través de Abraham y Jacob, la voz del tribu de Israel. Ahora bien, como ellos rechazaron a Jesús, ahora el evangelio pasa a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros.
y de los judíos se salvarán si aceptan individualmente a Cristo Jesús como su Salvador juntamente con nosotros. Amén. Bien, entonces las 70 semanas están aquí. Y Daniel dice, 70 semanas están contadas para tu pueblo. Pero falta un poquito más porque tenemos que llegar al tema central, que es el santuario. Y esto es parte del santuario. Veamos. El Evangelio sería predicado a todo el mundo. ¿De qué forma? Estas 70 semanas fueron determinadas para el pueblo, ellos rechazaron. Ahora bien, este Evangelio tiene que pasar ¿a dónde? ¿Y de qué forma? Jesús tenía 12 discípulos. ¿Cómo iba a llegar el mensaje al mundo entero con 12 hombres? Menos uno, que se ahorcó. ¿Quién fue? ¿Podrían 11 hombres llevar el mensaje al mundo entero? No, a menos que ocurriera lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? El gran milagro. Descendió el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Y si usted lee el capítulo 2 de Hechos, se va a dar cuenta que había gente de todas partes, de Ponto, de Panfilia, de Roma, de Grecia. Y esos que escucharon ahí en el Pentecostés se fueron a sus ciudades a predicar en su idioma, en el cual Pedro, que no sabía ese idioma, les habló a través del Espíritu Santo. Y el otro discípulo, ¿cómo se llama? Felipe le habló en su idioma y ese se fue a su pueblo y allí habló en su idioma. ¿Me doy a entender? Entonces, allí se cumplió Hechos 1:8. Me seré testigo, ¿dónde? Judea, demás, Samaria y hasta lo último, ¿de qué? Ahí se cumplió este evangelio y ha llegado hasta nosotros hoy día. Gloria a Dios por eso. Entonces, después vendrá la hora del juicio, que es la parte donde nosotros nos interesa mucho más, que es la parte del santuario. Estoy hablando de este tema, no es que nos interesa más, sino que es la parte central del tema. En el cielo fue iniciada, ¿qué cosa? ¿Un acontecimiento de qué? Purificación del santuario. Daniel 7, 9, 13 y 14. En la tierra la verdad fue restaurada. Apocalipsis. Y aquí sí quiero detenerme un segundito. Vamos, Apocalipsis 10. Todos busquen Apocalipsis 10. ¿Qué dice Apocalipsis 10? Muchos preguntan qué significa eso de Apocalipsis 10. Porque dicen que el santuario sería purificado. Y entonces los pioneros, para llegar al año que tenemos como base para decir que esta es la iglesia profética, los pioneros, Hasenfo, Joseph Bey y todos los demás empezaron a predicar un evangelio que era el que ellos entendían en ese momento que debía predicarse, porque el santuario sería, ¿qué cosa? Y ellos entendían que el santuario, ¿qué cosa era? La tierra, y empezaron a predicar con mucho amor. Ahora veamos qué dice Apocalipsis 10. A ver, hello, Apocalipsis 10, ¿quién lo tiene? Rapidito. Adelante, ahí atrás. Angélica. Y descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como lunas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso a su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no lo escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. Que en el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Escuchen bien lo que va a pasar ahora. Escuchen bien lo que va a pasar ahora. Siga. La voz que oí del cielo habló otra vez contigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en el pie, con el pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el libro y me dijo: tomad y comedlo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo mi vientre.
Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muchas gracias. Muy bien. Aquí está. Pensaban que la tierra era ¿qué cosa? ¿Y cómo se cumple esta profecía? Los pioneros empiezan y venden todo. Vamos a comprar imprentas, imprimieron de toda clase de ¿cómo se llama? Literaturas y empezaron a predicar. Jesús viene. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a esta parte donde dice que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, ya ellos están en el año 1843. Y vieron, pero ya falta un año para que Jesús venga. Y empezaron a predicar para acá y para allá. Dijeron, Cristo viene. Y hasta vendieron sus casas, sus coches. Coches no había, bueno, coches no había en ese tiempo, eran caballos. Vendieron todo lo que tenían y empezaron a predicar. Entonces ahí dice que el ángel le dijo, come el libro y en tu boca será como la miel. Pero en tu vientre, ¿qué pasará? Entonces ahí se cumple. Con gozo predicaron, viene Jesús, ya nos vamos al cielo, se va a acabar la muerte, se va a acabar el llanto, se va a acabar el dolor, con gozo en la boca, con miel en la boca. Pero Jesús, llegó la primavera del 1844, del 22 de octubre, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 12 de la noche, y Jesús amargo en el vientre. Pero dice el verso final, es necesario que vuelvas a ¿qué? A profetizar. Y entonces estudiaron con más vehemencia y dijeron, no estamos equivocados. Y leyeron a Daniel otra vez, y leyeron Apocalipsis, y leyeron la profecía. No estamos equivocados. Y oraron. Y dice que oraron otra vez, y ayunaron. Entonces el Señor les mostró, es que el santuario no está tierra. ¿Es que el santuario está dónde? En el cielo. Y ahora empezaron los poquitos que quedaron. Tenga cuenta con eso, porque lo mismo va a ocurrir en los últimos días de su hermana Helen White. Lo mismo va a ocurrir. El chasco de 1844 se va a repetir en los últimos días. Muchos que con vehemencia estamos predicando hoy este mensaje, el diablo va a usar todas las artimañas posibles, dígase familia, trabajo, compañeros, amigos, lo que sea, para que en su vientre este mensaje sepa amargo y usted se vaya. ¿Quiénes quedaron en 1844? Un grupito que se podía contar con los dedos de una mano. Pero a ese grupito el Señor lo usó tan poderosamente que hoy hasta nosotros estamos aquí, gloria a Dios. Amén. Usted quede con el grupo de valientes. Y vamos a ir cerrando con estos textos que están aquí. Busquen su Biblia, por favor. Busquen su Biblia, todos, para que lo lean diferentes personas. Ahora bien, el santuario celestial sin nosotros no tiene razón de ser. ¿Por qué? Vamos a ver. Éxodo 25:8, que fue la lectura bíblica. Hebreos 8, busquen todos su Biblia. Vamos a ver, ayúdenme. Los que no tienen Biblia, busquen sus móviles. Porque eso está de moda ahora, los móviles. A ver, busquen todos. Quiero diferentes personas, levanten la mano. Voy a dar la cita levantando las manos. Ok, una cita. Hebreos 8, 1 y 2. Joelis, Hebreos 8, 10. 8, 10. Vale. ¿Quién tiene Éxodo 25? Allá mi hermana